A continuación presentaré los deportes paralímpicos. Es creado en el año de 1946 para personas con una discapacidad visual. Llegaron a los Juegos Paralímpicos en el año de 1976 en Toronto en la rama masculina y en la femenil hasta el año de 1980. Es el deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas o con alguna discapacidad visual. El partido tiene una duración de 20 minutos. Cada equipo está de un lado a otro de la pista, junto con una portería de 9 metros de ancho, y el objetivo es que con el lanzamiento el balón sea introducido en la portería del equipo rival. El fútbol para ciegos empezó cuando en las escuelas se realizó esta actividad de modo recreativo. Al paso del tiempo, algunos países como Brasil o España empezaron a hacer torneos. El fútbol para ciegos se convierte en un deporte oficial en 1996 y en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 es donde se introduce al programa paralímpico. Lo pueden practicar personas ciegas o también las personas que no sufren de ninguna discapacidad visual con un tipo de máscara. Su clasificación es de B1 y B2. El fútbol se juega entre dos equipos de 5 jugadores, en donde el portero no debe de sufrir de ceguera total, y para que todos estén en las mismas circunstancias, los 4 jugadores de campo deberán de llevar una venda en los ojos. Forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Nueva York de 1984. Este deporte lo practica gente en silla de rueda que tiene parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa. La competición se estructura por clases de discapacidad. Los jugadores B1 tienen limitaciones que afectan a sus piernas, brazos y tronco. Los de clase B2 tienen un mejor funcionamiento del tronco y del brazo que los de B1. Los de la clase B3 tienen limitaciones en las funciones de piernas y brazos y un control de tronco. Por último, la clase B4 engloba jugadores con discapacidad no cerebral. Consiste en acercar lo máximo posible las bolas rojas azules a la blanca. Se lanzan las bolas rojas azules hasta que queden más cerca de la blanca que las de la parte contraria. El partido consta de 4 parciales en individuales. Las bolas se lanzan ya sea con la mano, pie o en los ambos casos con una canaleta. Se practica en un campo de forma rectangular que mide 12.5 por 6 metros. En la parte más próxima los jugadores tienen forma de V. El suelo debe de ser liso y puede que sea de madera o sintética. Se juega con 6 bolas ya sea azules o ya sea rojas. La natación es uno de los deportes que se vienen practicando desde un inicio de los Juegos Paralímpicos de 1960, pero desde 1988 en los Juegos Paralímpicos de Seúl se empezó a utilizar un sistema de clasificación. En los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro del 2016 el sistema de clasificación deportiva cambió. Y esto llevó a que los atletas empezaran una nueva valoración. Donde se lleva a cabo la competencia de paranatación es una alberca en la cual sus medidas consta de 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Tiene una profundidad de 2 metros como mínimo y 3 metros como máximo. Su temperatura se debe de tener en 25 grados y los 28 grados centígrados. Y durante las competencias esa temperatura debe de permanecer. Se divide en 10 carriles, 8 de ellos para nadar y 2 de los extremos con fin de reducir algún oleaje. En su clasificación los atletas se agrupan dependiendo de la actividad resultante de una discapacidad. Existen 3 grupos de discapacidad, las cuales son física, intelectual y por último visual. Su debut en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964
Sin embargo, en los Juegos de 1984 en Nueva York, Estados Unidos, fue incluido por primera vez como un deporte, y en Sydney 2000 se le permitió a las mujeres competir por primera vez. Consiste en que los competidores deben de bajar la barra hacia el pecho y deben de sostenerla sin movimiento sobre el pecho, y luego deben de empujarla hacia arriba hasta extender por totalmente los brazos, manteniendo sus codos fijos, y cada atleta puede realizar 3 intentos, y el ganador es el atleta que levanta mayor cantidad de kilogramos. Este deporte participó por primera vez en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. El paratriatlón es una combinación de varias especialidades, las cuales están adaptadas para que los deportistas con discapacidad puedan realizarlas. Se divide en 3 tramos, que son 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros son de carrera, denominada como sprint triatlón, y el ganador es aquel que termina el recorrido en el menor tiempo. Cuenta con 5 clases, dependiendo del sistema de puntuación, que es lo siguiente. PT1, atletas en sillas de ruedas. En ciclismo usan las bicicletas de mano y sillas especiales. Se evalúa para su categoría correspondiente a llegar a 640. PT2 son atletas que tienen deficiencia en miembros, hipertonia, ataxia o atetosis. Al ser evaluados llegan a los 454. En los segmentos de ciclismo y carrera, los atletas que tengan amputación pueden usar una prótesis. PT3 y PT4, lo mismo que PT2, en el tramo de ciclismo y carrera, el atleta que tenga alguna amputación puede utilizar prótesis. Lo que cambia es el rango de movimiento, que al ser evaluados de PT3 llegan a 455 o a los 496, y en PT4 se evalúa de los 495 o también 557 puntos. Por último, en PT5, deportistas con deficiencia visual con complejidades B1, B2 y B3 cuentan con un auxiliar que debe de ser del mismo sexo y su misma nacionalidad. Este deporte, llamado voleibol sentado, empezó en Holanda en los años 50. La clasificación de jugadores se realiza de forma de un sistema de puntuación. De ese se deriva un número que cataloga un grado de discapacidad mayor o menor. En competición se admite máximo 2 jugadores con discapacidad mínima. Los demás deben de tener una discapacidad mayor. Los equipos son formados por 6 jugadores. La cancha en donde se juega este deporte es de 6 por 10 metros, a diferencia con el voleibol convencional, que es de 18 por 9 metros. Dividida por una red de 1.15 centímetros de altura para hombres y 1.05 para mujeres. El paraatletismo es el deporte más grande del movimiento paralímpico. Este deporte fue uno de los primeros 8 que participaron en los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, Italia, en 1960. El paraatletismo ofrece un gran rango de competencia. Se divide en 2 grandes grupos, los cuales son pista y salto, en el cual se ocupa el prefijo I para correr, saltar, en las cuales son 20 clases. El otro grupo es de lanzamiento, que es el prefijo F, en donde los tiros de pie existen 19 y en tiro sentado son 11 clases. Encontramos clase 11 a 13, que es a deportistas ciegos o discapacidad visual. La clase 20 es para atletas con discapacidad intelectual. La clase 31 a 64 son personas que tienen una discapacidad física o parálisis cerebral. La clase 31 a 38 participan con problemas de coordinación. De la clase 40 a 41 es deportistas que presentan acondroplastia. Clase 42 a 44 son atletas que presentan una afectación en las extremidades inferiores. Clase 45 a 47 atletas con afectación de las extremidades superiores. Clase 51 a 57 corredores con silla de rueda o lanzadores que compiten sentados. Y clase 61 a 64 es atletas que tienen una afectación de las extremidades inferiores que compiten con prótesis. Este deporte empezó desde 1960 a jugar en los Juegos Paralímpicos. Esta modalidad es para personas con discapacidad física y las reglas se han adaptado con las particularidades de silla de rueda.